Hoy tenemos un tema muy bonito, amén, y es la voz de Dios, amén. ¿Quién ha escuchado la voz de Dios? ¿A quién le gustaría escuchar la voz de Dios? Amén. Y verdad, en este día tenemos la voz de Dios, amén. Es bien importante que nosotros podamos afinar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, amén. Usted sabe, amén, los que somos padres, nosotros conocemos las voces de nuestros hijos, aunque haya muchos niños, ¿verdad que sí? Decimos, ahí anda mi niño, ahí anda mi hijo, ahí anda mi hija, ya la oí, ¿verdad? Como que tenemos ese sensor, ¿verdad? La voz de nuestros hijos. Una cosa que a nosotros nos pasa a los padres es cuando nuestros hijos varones están cambiando de, ¿verdad? Para más mayores. Nos falla un poquito el oído porque como ellos les está cambiando la voz, pues como que nos confunden, ¿verdad? Así como que quién es el que entró ahí, pero nuestros hijos son los que están cambiando, amén. Pero como que otra vez los volvemos a ubicar y dicen, no, es, ¿verdad? Como nosotros, que yo tengo puros hombres en mi casa. Y Grace pues es inconfundible, pero los muchachos más o menos me quieren confundir, ¿verdad? A veces regaño el equivocado y es el otro. Pero mira, quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Para seguir antes en la palabra de Dios. Yo quiero que le demos un aplauso a nuestra hermana Iris porque arregló el cuarto de guerra. Amén. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Y lo puso bien hermoso, hermana Iris. Pero es que también te llamas Iris, ¿verdad que sí? No. Entonces, perdón, Celeste. Entonces ya me confundí, ¿verdad? Celeste, bueno, vamos a darle otra vez un aplauso a Celeste. Porque el otro se lo llevó Iris. Celeste arregló el cuarto de oración, lo puso bien bonito y lo va a seguir poniendo más bonito, amén. Que el Señor le bendiga a Celeste, amén. Y la felicitamos porque es una buena decoradora, ¿verdad? Pero ven, vamos a seguir con el tema, mis amados hermanos, amén. Y el Señor tenía verdad, en su palabra nos deja una palabra que usaba el Señor Jesús muy seguido. Decía el Señor Jesús, dice, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Ustedes saben que el Señor Jesús usaba mucho esta palabra, el que tenga oídos para oír, oiga. Y no era verdad que todo el mundo tiene oídos, indiscutiblemente que todos tenemos oídos, pero él sabía que entre las multitudes había gente que solamente iba a mirar lo que pasaba. Y otra gente estaba yendo ahí para oír lo que Dios le decía a través de Jesús. Querían oír la voz de Dios, amén, a través del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús tenía esa palabra que decía, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Y nosotros en esta noche vamos a aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios, amén. Así como nosotros podemos identificar las voces de nuestros seres queridos, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. ¿Cómo se dice? Descifrarla, amén. Hay un salmista que dice, ¿verdad? El Señor en su palabra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén, qué hermosa palabra, ¿verdad? Este salmista decía, Dios me está hablando a través de su creación, amén. Qué hermoso, ¿cuántos dicen amén? El Señor, amén, el universo, todas las cosas están hablando de ese creador poderoso, amén. El Señor quiere que nosotros tengamos ese oído afinado para poder oír la voz de nuestro Señor, amén. La voz de Dios. Hay veces, mis amados hermanos, que como nosotros no podemos distinguir la voz de Dios y a veces no lo sentimos que sea necesario, amén, como que nosotros nos dormimos, amén, como que no lo sentimos que es una necesidad. Pero las personas que ya han sabido identificar la voz de Dios, la quieren oír y están pidiendo, ¿verdad?, que Dios les hable. Pero las personas que no saben distinguir la voz de Dios y que no la han oído, a veces Dios los manda a un quebrantamiento, a un dolor, a una aflicción, porque es la única manera donde el oído va a estar afinado y donde nos vamos a quedar callados para que Dios nos hable. ¿Cuántos han pasado esos momentos? A veces, ¿verdad? Dios lo permite porque Él quiere hablarnos. El Señor siempre está hablando a sus hijos y a sus hijas, pero nosotros a veces estamos muy apurados en tantas cosas, pero a veces nos lleva hasta ese momento
donde nosotros lloramos, nos arrodillamos delante de su presencia y le estamos diciendo: Señor, háblame, mira, no sé qué hacer con este asunto, no sé cómo resolverle, no sé cómo voy a hacerle. Y el Señor ahí es una cosa muy especial, porque ahí aprendemos a oír su voz. Y Dios sí nos habla, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo de Dios, amén, quiere que nosotros afinemos nuestro oído para poder escuchar la voz de Dios. Y Dios está hablando a su pueblo todos los días, minuto a minuto. Los hijos de Dios necesitamos oír la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que el Señor Jesús, amén, fue la expresión más hermosa de Dios, de su amor. El Señor Jesús, cuando Él vino a estar aquí en la tierra, Él caminó, Él habló, Él enseñó a la gente, y la expresión fue la expresión más hermosa del amor de Dios, del amor del Padre. Y el Señor Jesús nos decía a nosotros que siempre tenía esa palabra: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Y nosotros necesitamos despertar, amén, a ese oído para tener, ¿verdad?, afilarlo y poder entender lo que Dios nos está diciendo, amén. Vamos a mirar, amén, ahí en la palabra del Señor, ahí en Samuel, por favor. Se está hablando de un niño que es inexperto en Primera de Samuel 3. Vamos a abrirlo todos, la Biblia. Primera de Samuel 3. Cuando lo tenga puede decir un amén. Vamos a mirar aquí a un niño, amén, inexperto en escuchar la voz de Dios. Y está hablando de Samuel. Vamos a abrirlo en Primera de Samuel 3. Amén. Cuando lo tengan pueden decir un amén, un gloria a Dios. Amén. Primera de Samuel 3. Amén. Precioso es el Señor. Fíjense, vamos a leerlo. Primera de Samuel 3. Pero vamos a leerlo, amén, desde el 1 para poder entender la historia. Amén. Vamos a leerlo rapidito. Primera de Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: no, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, ¿verdad? He aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien lo oyeres le retiñarán los ambos oídos. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Nosotros aquí estamos mirando en esta lectura, donde Dios le está hablando a un joven, ¿verdad? Dice que él era un jovencito, ¿verdad? No se dice cuántos años tenía, pero dice que él escuchó su voz. Dice que le decía: Samuel, Samuel, ¿verdad? Y él, como estaba en el templo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de esa historia donde su mamá lo dejó? Su mamá Ana fue y lo dejó. Amén, ¿verdad? Ese fue ese niño que ella pidió en el altar. Amén, fue y le dijo: Señor, si tú me lo das, yo te lo voy a dar a ti para que sirva. Y dice que a cierta edad, ¿verdad? Se lo fue y se lo llevó a Elí. Pero eso era antes, amados hermanos, amén. Aquí no recibimos niños. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso era en aquellos tiempos, amén. Porque ya nos han dejado varios, pero el pastor luego les habla, ¿verdad? Dejaste a tu niño, ¿verdad? Porque no, eso era antes, amados hermanos, amén. Y dice el Señor en su palabra que Elí le dijo a Samuel, dice: si tú oyes la voz, tú tienes que hacer esto, ¿verdad?
Dice, porque dice que 3 veces le hablaba, le decía Samuel, Samuel, y él iba con Elí y le decía, ¿me estás hablando? Y Elí entendió, porque Elí ya había conocido la voz de Dios. Elí era un experto en escuchar la voz. Y él sabía que Dios estaba hablándole a Samuel. Y le dijo, otra vez que va a pasar, tú le vas a decir, habla, ¿verdad? Que tu siervo oye. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos que afinar nuestro oído. El Señor quiere que nosotros oigamos lo que el Señor está hablándole a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dijo, Elí le dijo a Samuel, cuando vuelva tú vas a hacer esto. Fíjese que nosotros, amén, tenemos que afinarlo, pero también tenemos que aprender a pedirle al Señor que Dios abra nuestros oídos. Hay veces, amén, les vuelvo a decir, como que tenemos ese sentido dormido. No aprendemos a escuchar la voz de Dios. Pero hay una cosa muy bonita, mis amados hermanos, amén, que Dios nos puede afinar nuestro oído si nosotros se lo pedimos. Él puede despertar esos ¿cómo se dice? Sensores espirituales para poder entender la voz de Dios. Vamos a seguir, amén, con otro hombre que Dios le habló, y este es Jonás. Vamos a ir ahí en el libro de Jonás 1, amén. En el libro de Jonás. Vamos a abrirlo rapidito, por favor. Así me quitas esto de aquí, por favor. Jonás 1. Jonás 1. Jonás 1, por favor. Sí. Jonás 1. Cuando lo tenga puede decir un amén. Santo es el Señor, amén. Ahí está Jonás. ¿Cómo le habló Dios a Jonás? Amén. Y usted a lo mejor, ¿verdad? A muchas personas no les cae Jonás. No les dice, ay, Jonás que ni hacía caso, ¿verdad? Ni lo que le dijo Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hay muchos Jonás también ahorita. Amén. Así que nosotros tenemos que aprender de la lección de Jonás para que no nos pase lo mismo. Amén. Jonás 1:9. Fíjese vamos a leer un poquito antes. Amén. Vamos a leer Jonás 2. Vamos a empezar y vamos a leer algunos cuantos versículos del libro de Jonás. Jonás 1:2. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y que dice, lejos de la presencia de Jehová. Mire, este hombre oyó la voz de Dios y le dijo, ve a Nínive y vas a predicar. Y Jonás hizo lo contrario. Dice que él pagó, ¿verdad?, su boleto y dijo, no, yo me voy para otro lado, ¿verdad? Dice que estaba huyendo de la presencia de Dios. Él oyó la voz de Dios. ¿Cuántos dicen, ay Dios mío? Fíjese que muchas personas no oyen porque son sordos selectivos. Porque dijeron, no, me dijo el Señor esto, pero yo no quiero hacerlo. Y fíjese que a Jonás, nosotros lo miramos aquí en la palabra de Dios, que a Jonás no le fue muy bien, amén, porque él se subió en esa barca, pero dice, verdad, el Señor en su palabra que se levantó una tempestad, ¿verdad? Ustedes han leído el libro de Jonás. Dice que se levantó una tempestad y él estaba ya dormido por allá. Todos los que estaban ahí en la embarcación empezaron a correr ¿verdad? Dice que ellos clamaban a sus dioses, ¿verdad? Ellos estaban diciendo, ¿verdad? Pues le pidieron a uno y le pidieron a otro, y fueron con este hombre, con Jonás, y le dijo, tú también órale a tu Dios, mira, nos estamos hundiendo. Dice que la barca casi se partía, ¿verdad? Estaba muy fuerte la tempestad, pero él sabía, Jonás sabía lo que estaba haciendo. Fíjese, mire, yo me pongo a pensar, amén, así en el libro de Jonás, cómo estaba esta situación. Usted sabe que hay muchas personas que están como Jonás, que están en esa tempestad porque ya saben que Dios les habló y están haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario, todo lo contrario, lo contrario. Y hay una tempestad que se está levantando y saben que es a causa de ellos, porque no están en obediencia. ¿Cuántos dicen, ay Dios mío? Y mire, yo le voy a decir, amados hermanos, porque a veces esas experiencias tan difíciles que nos toca en la vida
son porque nosotros no queremos obedecer, porque somos sordos selectivos. Por eso, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque hay unas cosas que no las queremos oír. Usted sabe, ¿verdad? Con nuestros hijos, ¿verdad? A veces les decimos y ellos oyen lo que a ellos le conviene, ¿verdad? Oyeron tal vez que le van a dar dinero, que los va a llevar a pasear, ¿verdad? Eso oyeron, pero no oyeron que tenían que recoger su cuarto, no oyeron nada de eso. Eso no lo oyeron, pero ellos oyeron que usted les iba a dar dinero. ¿Cuántos papás dicen amén? Eso no lo oyeron, ¿verdad? Y se lo recuerdan. Tú dijiste que esto y que esto y que esto. Sí, pero yo te dije también. Y lo andan cobrándole, ¿verdad? A uno. Pero así también nosotros a veces somos con Dios. Jonás, él dijo, ¿verdad? Yo sé que es, pero yo me voy a ir para otro lado. Y fíjese todo lo que pasó, ¿verdad? Porque Jonás no puso atención. Él sabía lo que Dios le estaba diciendo, pero él dijo, me voy a escapar, ¿verdad? Mire, vamos a seguir leyendo ahí en Jonás 1:10. Dice, y aquellos hombres temieron, vamos a irnos desde el 9, por favor, 9. Jonás 1:9, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que este mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Ustedes se pueden mirar que Dios estaba ahí involucrado. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios estaba tratando ¿con quién? Con Jonás. Jonás ya había oído la voz de Dios, pero se estaba escondiendo. Otra vez le vuelvo a decir, amado hermano, ¿cuántas veces nosotros permitimos que ese mar venga contra nosotros porque nosotros no queremos oír la voz? Nos queremos hacer los despistados. A mí no me está hablando. No, y el mensaje ese era para la hermana María que no vino. Sí, ojalá que hubiera venido mi esposo para que él hubiera entendido lo que el pastor dijo. Y ojalá que hubiera venido mi hijo. Y ojalá que hubiera venido fulano. Y Dios nos está hablando ¿a quién? A nosotros nos está hablando. Amén. Y Jonás sabía que era por causa de él lo que estaba pasando. Miren el 12, Jonás 1:12 dice, él les dijo, tomadme y echadme al mar, dice, y el mar os aquietará. Pues échenme al agua, dice, pues yo soy el que provocó todo eso. Él sabía, él conocía a ese Dios todopoderoso, pero también sabía que a causa de él se estaba levantando ese mar embravecido. Dice, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se embravecía más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová. Mira, estos hombres que habían clamado a otros dioses, ahora ellos sabían que Dios era el Dios todopoderoso, el Dios de Jonás, que Jonás estaba en desobediencia. Y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ¿verdad? Le han de haber puesto ahí, ¿verdad? Apuntándolo. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, ¿y qué pasó? Lo aventaron, ¿verdad? Dice, y el mar se aquietó de su furor. Entonces estaba fea la cosa, ¿verdad? En el 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mire, hasta se convirtieron de toda esa cosa que pasó, porque ellos comprobaron que era ese Dios poderoso a quien Jonás servía. Nosotros, amados hermanos, a veces Dios tiene mucha paciencia con nosotros, pero Dios quiere que nosotros obedezcamos por nuestro bien. Y la otra vez hablaba yo con alguna persona, yo le decía, a veces nosotros sabemos que Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Y hay una cosa que así como Jonás se estaba escondiendo, hay veces que nosotros también nos queremos hacer como los despistados. A mí no me está hablando, le está hablando a mi esposo. A toda la iglesia, pero a mí no me está hablando. Y tú sabes que contigo es la cosa.
Y a veces es necesario aventarlos al agua para que se den cuenta, ¿verdad? Que es a causa de ellos. Jonás dijo, no, pues yo soy, pues ni modo, yo soy, porque ellos, dice verdad, que ellos trataron ¿verdad? De sobrevivir. Yo me imagino que han de haber tirado cosas para poder hacer la barca, ¿verdad? Un poquito más cómoda para poder sobrevivir. Pero ellos se dieron cuenta, fíjese, al final de toda esta historia, los hombres que no conocieron a Dios, conocieron porque vieron cómo el mar se aquietó. ¿Cuántas veces, mire, usted póngalo en la vida de usted ahorita? Ya le dijeron algo, ¿verdad? Usted sabe que Dios está tratando con usted. Se le descompone el carro, le roban el dinero, le hacen una cosa, le hacen otra cosa, le hacen otra cosa, le hacen otra cosa. Y usted sabe que Dios le está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a decir, amados hermanos, porque yo se lo estoy diciendo por experiencia, es mejor ir y decirle, Señor, ayúdame a obedecer. Porque nosotros a veces le echamos la culpa, ay, que aquí Houston, no, que mira cómo está la ciudad, la maldad y todo. Pero yo le voy a decir que la palabra de Dios es efectiva en todo el mundo donde usted está, donde están los hijos de Dios en obediencia. Dios los bendice, Dios los cuida, Dios los protege, Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Él es un Padre, amén. Y la palabra, dice el Señor en su palabra, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es efectiva, va a ser hoy, mañana y siempre, porque la palabra de Dios se cumple en toda la tierra. ¿Cuántas veces nosotros estamos huyendo así como Jonás? Y Dios nos está hablando. Mira, hay amigos que nosotros tenemos que cortar por nuestra bendición. Aunque te caiga muy bien, es que no es cristiano, pero no, hombre, es con el que me llevo muy bien, es chistoso, es chistosa. Él como que nos hablamos nada más con mirarnos. Y Dios te está diciendo que cortes con esa amistad. Porque no tiene temor de Dios, porque es grosero, porque habla malas palabras, porque tiene malas costumbres, porque no es de bendición para tu vida, porque te está distrayendo de las cosas de Dios. Y tú quieres estar con esa persona. Nosotros teníamos, yo les digo por experiencia, nosotros teníamos a una amiga, casi cuando yo llegué teníamos a una amiga, varias hermanas de la iglesia, muchachas jóvenes, y teníamos a una muchacha que nos daba ray, pero era la única que tenía ray, pero ella no era cristiana, y ella nos decía, yo les doy ray, pero ustedes se van a aguantar conmigo. Y venía con toda la música, a todo dar, ¿verdad? De todas las que a ella le gustaban, de todas. Y pues ella nos decía, y ustedes se tienen que aguantar porque yo soy la del rey. Y pues ni modo. Pero sabe, siempre que nos íbamos con ella, nos agarraba la policía. Una vez nos bajaron a todas, ahí nos tienen, ahí, ¿verdad? ¿Y sabe por qué nos dejaron? Porque nosotros traíamos Biblia, ella no traía Biblia. El policía nos empezó a buscar ahí, vio que traíamos, todas las que íbamos ahí traíamos Biblia, pero ella nos decía, ustedes se tienen que aguantar porque yo soy la del ray. Y luego decía una amiga mía, ay, qué feo, se siente que te tengan ahí como delincuente, ¿verdad? Ahí nos tiran. Pero mire, y Dios te dice, y luego que por allá, que nos había dado ray, y que cuando ya salimos ya se había llevado el carro, la reca. Y ay, no, pues teníamos que pagar entre todas para sacar el carro de allá. Y estábamos, ¿verdad? Porque Dios nos estaba hablando a nosotros que no pidiéramos ray con ella. Y hasta que, ¿sabe lo que hicimos? Empezamos a orar por un carro. Y Dios nos lo dio. Pero esa amistad teníamos que cortarla. Hay amistades que te están distrayendo, hay cosas que Dios te está hablando que no es bendición para tu vida, que no platiques, que no estés con esas personas, porque te van a traer mal en vez de bien. Y hasta que no entiendes, nosotros empezamos a orar, éramos 3 muchachas y nosotros entendimos, porque siempre le decíamos, ¿y te fijaste que siempre andamos con esta? Siempre nos pone a la policía, que nos llevan la reca, que no sé qué, que se nos poncha la llanta, bueno, un montón de cosas que nos hacía. Y empezamos a orar, vamos a orar por un carro, vamos a orar por un carro. Y Dios, amén, nos lo dio.
Pero sabe, nosotros hasta que se te prende el foco y tú entiendes que Dios te está diciendo que eso no está bien, que no es de edificación para ti. Entonces nosotros tenemos que aprender que Dios está hablando en todo. Dios está en todo lo que esto referencia a sus hijos. Dios está involucrado. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor, amén, estaba diciéndole a Jonás, amén, que por causa de él se había levantado esa tempestad. Qué feo, ¿verdad? Que digan por tu culpa. Pero es mejor reconocerlo y poder nosotros arreglar ese asunto con el Señor. Lo único que no se puede arreglar, amén, es la muerte. Pero mientras tengamos vida y podamos, amén, ¿verdad? Reconciliarnos con el Señor, ¿verdad? Pedirle perdón al Señor, Dios va a arreglar las cosas, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y usted tiene que decirle al Señor, Señor amado, yo quiero obedecerte. Y a veces, aunque sea muy doloroso, ¿verdad? Estamos hablando a veces de las amistades. Aunque sea muy doloroso, usted va a ver que la bendición viene a causa de su obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Otro caso, amén, donde Dios habló, vamos a mirar ahí en Números 22. Números 22, esa historia está muy bonita, amén, los niños se lo saben. Números 22, vamos a abrir la Biblia. Y estamos hablando la voz de Dios, amén. La voz de Dios, amén. Y la voz de Dios a veces es audible como en el tiempo de, ¿verdad? Cuando Dios le habló a Samuel, o Dios, ¿verdad? Estaba hablándole así como le habló a Jonás, ¿verdad? Le estaba diciendo, tú estás en desobediencia. Amén. Entonces, en Números 22, vamos a leer, amén. Balac manda a llamar a Balaam. Vamos a leer desde el 21, Números 22, 21. Dice el Señor en su palabra: así Balaam se levantó por la mañana y enalbró su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se opuso en la senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Qué bonita está esta historia, ¿verdad? Y luego el 29 dice: y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam: no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrarlo así contigo? Y él le respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Amén. Qué bonita historia, ¿verdad que sí? Imagínese usted hablando con su perro, ¿verdad? Este señor estaba hablando con el asna. Pero mire cómo está esta historia. Dice que a Balaam lo contrataron los enemigos del pueblo de Dios para maldecir al pueblo de Dios. Él era un profeta. Ellos sabían que Balaam, Dios lo estaba usando, pero le dijeron: mira, te vamos a pagar, pero tu trabajo va a ser que cuando el pueblo de Dios esté pasando, los maldigas. Y dice que si va Balaam a hacer, porque él agarró dinero y él sabía que no estaba bien, pero como había dinero ahí. Y dice, ¿verdad?, el Señor en su palabra, lo que estábamos oyendo, dice que él iba en su asna, pero la asna vio el ángel de Dios y dice que no quería caminar, y Balaam que le pega, ¿verdad?
Y dice que otra vez volvió, ¿verdad? En un lugar donde estaba muy estrecho, y dice que era pared con pared, y el burrito no quería caminar, y otra vez le pegó, porque la burrita estaba mirando al ángel. Amén. Y dice que después, ¿verdad? Dice que ya el otro camino vio otra vez, ¿verdad? El ángel con la espada ya estaba, con la espada ya lista para ir contra Balaam. Y dice, ¿verdad? Que otra vez le pegó, y el Señor le abrió la boca a la asna, ¿verdad? A la burrita. Y le empezó a decir: ¿por qué me pegas? No, te he obedecido, sí, pero mira que empezó a discutir Balaam con la burrita. Yo hubiera corrido si platica conmigo la malla. Pero se puso a platicar y le dijo: ¿por qué estás haciendo eso? No te he obedecido. Sí, pero mira lo que es. Y dice: Dios le abrió los ojos. ¿Cuántas veces Dios no te ha dejado ir a un lugar y tú estás terco? ¿Cuántas veces muchas cosas que se han opuesto en el camino y tú como quiera vas? ¿Cuántos dicen amén? Y ahí vas. Y luego mire, lo que pasa es que pasan cosas que no nos gustan y después le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué permitiste, Padre, este accidente? Yo voy a la iglesia, sí vas a la iglesia, pero eres un desobediente. Señor, yo hago esto para ti, yo hago esto para ti, pero eres un desobediente. Dice el Señor en su palabra que cuando abrió los ojos, la burrita ya lo había mirado. Mira, muchas veces la gente que está a tu alrededor sabe que Dios está tratando contigo, pero tú le tienes que decir: abre mis ojos, porque este asunto no me salió bien, porque este negocio no me salió bien, ¿qué estoy haciendo mal? Abre mis ojos. Y a Balaam Dios le abrió los ojos, y cuando vio, dice que estaba enojado el ángel. No era como esos ángeles, ¿verdad? Que como el ángel que le fue a traer las buenas nuevas a María, que le dio, ¿verdad?, buenas noticias. No, este ángel ya estaba dice que con la espada, ¿verdad?, ya la estaba lista para matarlos. Y el ángel le llamó la atención y le dijo: yo mejor te hubiera matado a ti, y se hubiera dejado la asna viva, porque tú no estás obedeciendo. Él sabía que estaba haciendo algo mal, y él no miraba. Mire, mis amados hermanos, Dios nos habla muchas veces cuando te dicen: no hagas esto, no está bien. Nosotros tenemos que aprender a oír a Dios. Señora, enséñame, Padre Celestial. Mire, Dios le estaba poniendo muchos obstáculos en el camino. ¿Cuántas veces Dios no nos ha puesto obstáculos en el camino a nosotros? Por nuestro bien. Porque sabe una cosa, las cosas materiales, el Señor mismo lo dice, las cosas materiales, las cosas físicas no son eternas, pero nuestra alma es eterna. Dios guarda nuestra alma. Porque qué bueno, ¿verdad?, que fuéramos, que nada más hasta aquí, pero mire, todavía ¿verdad?, viene algo más malo cuando hay hombres y mujeres en desobediencia. Dice el Señor en su palabra: un castigo eterno. Un castigo eterno. Dios nos está guardando nuestras almas. Dios está guardando. Qué bueno, ¿verdad?, que dijera el Señor nada más hasta aquí. No, pero no, es una eternidad sin Dios. Una eternidad porque no obedecí, porque no hice caso, porque no oí a Dios, porque no hice lo que el Señor me dijo. Y el Señor le estaba diciendo a Balaam: no vayas, detente. Dice, ¿verdad?, ya cuando le abrió Dios los ojos y que vio, ¿verdad?, que el ángel estaba pero bien enojado, dice que se postró y hizo reverencia. Miren, mis amados hermanos, Dios nos está hablando a nosotros, y nosotros necesitamos abrir nuestros oídos espirituales para poner atención. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor, amén, permitió todo esto para que Balaam viera que Dios no quería que fuera. Usted, cuando vaya a algún lugar, dígale: Señor, si no quieres, no me dejes ir. Usted es importante, amado hermano, hermana. Usted es importante. O mejor usted quiere hacer muchas cosas, muchos planes que tiene, pero póngaselo en las manos del Señor. Si el Señor dice que no, pues no. ¿Cuántos dicen amén?
Porque después nosotros venimos con quejas, con dolores, con tristezas, amén. Y pensamos que Dios no nos ama, porque eso es lo primero que decimos nosotros. No me amas, Padre, ¿por qué permitiste esto? Pasó eso porque tú te fuiste, tú quisiste irte. ¿Cuántos dicen, ay Dios mío? Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, amén. Vamos a mirar, amén, amados hermanos, otra cosa, ¿verdad? Que pasó ahí, ¿verdad? En el tiempo de Noé, Dios, amén, empezó a hablarle, ¿verdad? A Noé y les dijo, ¿verdad? Que ahí vamos a leer en Génesis 6, por favor. Génesis 6. Cuando Dios le estaba diciendo a Noé, ¿verdad? Que construyera el arca, pero también Dios le dijo ¿verdad? Que juntara los animalitos, pero fíjese que hay una porción, ¿verdad? Ahí en la escritura donde dice que los animalitos venían ellos voluntariamente. Génesis 6, ¿verdad? Muchas personas piensan que, ¿verdad? Que Noé andaba buscando los animalitos, unos, ¿verdad? Mire, vamos a leer lo que dice el Señor en su palabra. Génesis 6. Amén. Ahí está, permíteme, ya se me perdió. 6:15. Dice, vamos a leer desde el 14. Dice: hazte una arca de madera de Jofer, harás aposentos en el arca y la cafetearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud. Dice, ¿verdad? Estaba hablándole de cómo tenía que ser la arca, ¿verdad? Vamos a leer un poquito más adelante y dice el 19, dice: de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie. Dice: de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo todo alimento, ¿verdad? Estaba hablando, ¿verdad? De que iban a entrar, pero mire, en el 7 está hablando de que los animalitos ya empezaron a llegar ellos solos. Yo tenía la cita, permíteme un minuto. Es que yo estoy como el doctor que escribo y ya después ya ni mi letra la reconozco, ¿verdad? Mire, dice, en el 16 dice: una ventana harás del arca y acabarás, entonces es el 7. Vinieron pues con Noé, 7, 15 y 16. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como lo había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Estamos leyendo en Génesis 7, 15 al 16. Amén. Dice que vinieron los animalitos. Fíjese que hay una cosa muy bonita, amén, en los animalitos, porque dice, ¿verdad? Que los animales presienten cuando hay ¿cómo se dice? Catástrofes naturales como el maremoto, el terremoto, los huracanes. Dice que ellos tienen sensores, ¿verdad? Ellos pueden en el ambiente, ustedes miran, ¿verdad? Los pajaritos que se alocan y uno dice, ¿verdad? Ya viene el frío o ya viene la primavera, pero cuando hay catástrofes, ¿verdad? Como un maremoto, un huracán, dice que los animalitos son muy sensibles. Dice aquí el Señor en su palabra que ellos solitos vinieron y entraron. ¿Cuántos años estuvo predicando Noé que venía este diluvio? Dice el Señor en su palabra que los años eran 120 años. Él estuvo predicando que venía un diluvio y nadie le hizo caso, pero los animalitos se metieron. Y dice el Señor en su palabra que cerraron las puertas. Mire, nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser sensibles a la voz del Señor. No puede ser, amén, que la naturaleza esté lista y preparada para el arrebatamiento del pueblo de Dios y nosotros no. Que todo esté preparado, todas las cosas se estén preparando, diciéndonos que Jesús viene por su iglesia y nosotros no pongamos atención en lo que Dios nos está diciendo a nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Nosotros tenemos que afinar nuestro oído. Tenemos que pedirle al Señor que Dios afine nuestro oído para poder oír su voz, para poder distinguir cuando es la voz de Dios y no la voz de nosotros y no la voz de Satanás. El Señor Jesús, amén, cuando estaba platicando con Pedro, dice, verdad, el Señor en su palabra, no lo vamos a leer, usted lo va a leer ahí en su casa, ahí en Mateo 16, 23, dice que Jesús, verdad, estaba hablando con Pedro, pero Pedro le dijo, verdad, le estaba hablando de que pronto iba a haber la crucifixión, que pronto él iba a ir a la cruz, y Pedro le dijo, Señor Jesús, que no te acontezca esto, Padre, no lo permita, Señor. Dice que el Señor rápido le habló y le dijo, Satanás, apártate de mí. ¡Prum! ¿Cuántas veces usted, amén, va con una persona que sabe que le va a seguir la corriente a usted, pero huye de los que lo van a corregir? Ah, no, yo no voy con el pastor, porque el pastor me va a decir que esté orando y ayunando, eso es lo que me va a mandar a hacer. Mejor me voy allá con alguien, ¿verdad? Que me va a decir, ay, sí, pobrecita hermana, sí, hermana, yo la entiendo, la comprendo, sí, hermana, sí. Pero cuando vas con alguien que te mueve, dices, no, yo no, a mí se me hace que ese no es Dios. Y sabe una cosa, cómo de distinguir la voz de Dios. La voz de Dios es esa voz que te dice que te tienes que buscar más al Señor, que te tienes que acercar más a la casa de Dios. Esa es la voz de Dios. Eso es lo que es imposible, que dice, ¿cómo voy a estar allí tanto tiempo? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a hacer esto? Cuando Dios nos hace que nosotros hagamos lo de Dios, es Dios. Pero cuando alguien viene y nos tapa, ¿verdad? No vayas, tanta iglesia. Pero te voy a decir una cosa, es necesario ahorita que nosotros nos metamos más con Dios. Es necesario, porque nuestros oídos tienen que estar más afilados. Usted sabe que en las redes sociales hay gente que no es cristiana y habla de Dios. Están habiendo muchos ataques contra la iglesia, contra el pueblo del Señor, pero si nosotros no tenemos un oído afilado, nos pueden confundir. Amén. Nosotros tenemos que aprender. Jesús dijo, ¿verdad? Le dijo a Pedro, dice, te reprendo, Satanás. ¿Cómo me vas a decir eso? Porque nosotros tenemos que tener nuestro oído afilado, a aprender a oír la voz de Dios, a aprender a oír la voz de Dios. El Señor le está hablando a la iglesia de Cristo. Ahorita mismo los que son cristianos, los que son hijos de Dios, los que están buscando su presencia, saben que algo grande está a las puertas. Algo está pasando, algo grande viene aquí a la tierra, algo grande viene, algo grande va a pasar. Y nosotros no podemos dormirnos. Usted no se puede confundir. Las personas mire, el cristiano sufre. El cristiano sufre porque uno está batallando, dice el Señor en su palabra. Pablo estaba diciendo, dice, hay una guerra con nosotros, hay una guerra interior. Hay una parte que quiere de Dios y hay otra parte que no quiere nada. Hay una parte que quiere que vayamos a buscar a Dios, que su presencia, que hay algo que quiere de Dios, pero hay una parte que no. Hay una guerra interior. Pero nosotros, cuando estamos buscando la presencia de Dios, Dios va a oír, va a hacer que nuestros oídos se afinen y podamos escuchar la voz de Dios. Que nosotros, ¿verdad? Como cuando estamos en el radio, ¿verdad? Que no está bien sintonizado, que nosotros nos sintonicemos con la voz de Dios. El Señor pronto viene por su iglesia. La iglesia de Cristo en todas las naciones se está preparando, está orando. Dice el Señor en su palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahorita no podemos flojear, no podemos dudar, no podemos dejar de venir a la iglesia. El diablo está mandando duda al pueblo de Dios, está mandando, ¿cómo se dice? Desánimo, está mandando dardos fuertes contra el pueblo de Dios. Pero por eso nosotros tenemos que afinar más, amén, la armadura del cristiano. Nosotros tenemos que estar más atentos, amén, a lo que Dios está haciendo. Pues, Señor, ayúdame para entender. Quita esas dudas, quita esa flojera. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo soy un hijo de Dios. Qué triste es. Dice el Señor en su palabra. Dice, corre de tal manera que llegues a la meta. Qué triste va a ser que diga yo
yo caminé tantos años en el camino del Señor y en un momento me descuidé y perdí todo. Dice el Señor en su palabra que ninguno tome tu corona. Muchas personas dejan de hacer lo que están haciendo. No, ya no, desde cuando que dijeron que Jesús venía, yo mejor ya no hago nada. Y se están perdiendo por la eternidad. Yo le quiero decir, mis amados hermanos, hay cristianos que nos han demostrado, ¿verdad? Nosotros tenemos gente, a lo mejor son familiares suyos, a lo mejor son hermanos que usted miró aquí en la iglesia, que hasta el último momento siguieron buscando al Señor. En enfermedades, en angustia, en dolores, en tragedias, ellos todavía estaban esperando dar un testimonio, aún aunque estaban batallando con ellos mismos, en dolores, en enfermedades, en situaciones difíciles. Y yo le quiero decir, ellos son un testimonio vivo para nosotros. Mucha gente a causa de las enfermedades se van de Dios, ya no quieren saber nada. Situaciones difíciles de finanzas, lo que sea, ya no quieren saber de las cosas de Dios. Pero nosotros, amados hermanos, necesitamos seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo que mi papá siempre cuando él estaba enfermo decía, y ya voy a dar el testimonio. Y ya voy a ir a dar un testimonio. Amén. Nosotros también tenemos que ser así. Si Cristo viene, amén, por su iglesia o no viene, o si nosotros nos vamos, que digamos nosotros, mira Padre Celestial, yo me esforcé, yo estuve ahí peleando la buena batalla de la fe, Señor amado. Tú me miraste cómo llegaba, a veces sin dinero, a veces enfermo, a veces triste, Padre, pero yo iba a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que afinar nuestros oídos espirituales. Le tenemos que decir al Señor, abre mis oídos, Padre Celestial. Hay una palabra que a mí me conmovió mucho ahorita que estaba haciendo mi estudio. Ahí en Hebreos decía el Señor en su palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. Si oyeres hoy su voz, que no nos endurezcamos, que no, ¿verdad? Seamos como Jonás, que en vez de ir para donde Dios nos hablaba, nos fuéramos para otro lado. Dice, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Fíjense, mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros pongamos atención en esto. Usted no nada más es lo que se mira aquí, usted es eterno. Es una eternidad lo que Dios ha preparado para nosotros. Lo que Dios ha preparado para nosotros, mis amados hermanos. El Señor quiere que nosotros escuchemos su voz. Todo lo que usted mira alrededor, todo lo que usted mira alrededor está hablando de que Cristo está a las puertas. No puede descuidarse. Y el Señor le dice a usted en esta hora, si usted está oyendo su voz, no endurezca su corazón. Dígale, Señor, háblame, Padre. Háblame, Señor Dios. Dios está hablando a su iglesia. Cristo pronto viene, mis amados hermanos. Y yo le estaba comentando a mi esposo ahora en la mañana, le estaba diciendo, Cristo pronto viene, amor. Dice, sí es verdad. Y el Señor yo lo interpreto así, yo miraba una guerra espiritual en los aires, una guerra espiritual. Y bueno, no se lo va a contar, ¿verdad? Pero yo le contaba a mi esposo y me decía, Dios está diciéndote la protección de Dios para ti. Porque miraba algo, ¿verdad? Ataques, ¿verdad? Contra la iglesia. Dios cuida a sus hijos. Dios cuida a los hijos de Él. Aunque esté todo el mundo trastornado, esté, ¿verdad? Una guerra espiritual grande, porque así está literalmente en los cielos, una guerra espiritual por las almas. Dios está peleando, amén, las almas para el reino de los cielos y Satanás también. Pero Dios guarda a sus hijos y a sus hijas y Él pelea por nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. Y yo le voy a pedir, amado hermano, que usted le diga, Señor, háblame, Señor. Ayúdame a entender, Señor amado, lo que tú me estás diciendo en esta hora. Yo le voy a pedir, mi amado hermano, que se ponga de pie. Y yo le voy a pedir, amén, que usted ore y usted dígale, Señor, quita todo desánimo, Padre Celestial, que hay en mi corazón. Quita todo desánimo, toda distracción, Padre Celestial. Afina mi oído, Padre Santo.
Yo estaba viendo, ¿verdad?, a estos hermanos que ya partieron con el Señor. Amén. Ellos, dice el Señor en su palabra, que peleemos la buena batalla de la fe. Nosotros podemos ver testimonios de hombres y mujeres que en enfermedades, ellos siguieron adelante, siguieron amando al Señor, siguieron creyendo sus promesas, siguieron hablando de Él, siguieron, amén, adorándole en tiempo de angustia, en tiempo de dolor. Ellos estuvieron ahí, amén. Pero ¿sabe por qué? Para un testimonio como para nosotros, un testimonio. Y Dios nos está hablando en esta hora que sigamos adelante. La voz de Dios. Dígale usted: Señor, afina mis oídos. Y Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Muchas veces habla audiblemente, así como a Samuel. Pero muchas veces Dios te habla a través de todas las circunstancias que están a tu alrededor. Dios te dice que Él te ama. Dios te dice que Él te escogió desde el vientre de tu madre. Dios te dice que tú eres su hijo amado. Dios te dice que Él quiere hacer algo contigo grande. Que oigas su voz. Dígale: Señor amado, abre mis oídos espirituales, Padre. Abre mis oídos, Señor amado, que no venga el desánimo, Señor amado. Sabe que muchos hombres y mujeres se están desanimando porque han oído la voz del diablo que les dice: tú no vas a poder. Mira cómo está la situación allá afuera. Mira cómo están las circunstancias allá afuera. Mira que pasó esto, pasó lo otro, pasó el otro. Muchos están poniendo los oídos en lo que está allá en el mundo. Pero los que oímos la voz de Dios, podemos entender que el Dios vivo nos está mirando, que el Dios vivo tiene planes y planes buenos para nosotros y para nuestra casa, que el Dios vivo, amén, nos va a guardar a nosotros de la tribulación, del dolor. Él va a estar con nosotros, dice el Señor en su palabra: aunque pases por los ríos, yo voy a estar contigo. Aunque pases por el fuego, yo voy a estar contigo. A lo mejor tú estás oyendo mucho lo de allá, pero yo te voy a pedir que tú afines y te sintonices con Dios. Háblame, Señor, háblame. Dios te habla desde la mañana, cuando te levantas, cuando vas en tu carro. Dios te habla cuando miras ese sol tan hermoso, con tu niño, con tu niña. Dios te habla. Dios te habla en la creación, te dice que hay un Dios grande, hay un Dios bueno. Dios te habla aún aunque estés pasando situaciones difíciles. Dios te está hablando y te está diciendo que Él va a estar ahí contigo, que Él no se va a ir. Y escucha su voz. Dile: Señor, afina mis oídos, Señor amado. Afina mi oído, Padre celestial. ¿Sabe que el ejército de Dios, amén, los hijos de Dios se están preparando en las naciones? En las naciones se están preparando. Se están preparando. Los que son verdaderos hijos de Dios saben que no nos podemos dormir, que no podemos desanimarnos, que no podemos estar tristes, que no podemos dejar de orar, que no podemos dejar de congregarnos, que no podemos, amén, de servir, de dejar de servir. Porque Dios nos está hablando: yo ahí estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy agradado cuando tú vienes a mi casa, cuando tú me adoras. Tú puedes oír la voz de Dios cuando Él está contento porque tú le estás adorando, porque tú le estás sirviendo. Hay una voz del Espíritu Santo que viene a nuestro espíritu y sabes que Él está agradado de lo que tú estás haciendo. Dile: Señor, háblame, Padre. Déjame oír tu voz. Déjame oír tu voz, Señor amado. A lo mejor he estado muy preocupado en muchas cosas, pero yo necesito oír tu voz. Afina mi oído, afina mi corazón, Padre celestial. Necesito escuchar tu voz. Necesito aprender, Señor amado, y que mi oído sea afinado, Padre, en este tiempo difícil, en este tiempo, Padre celestial, donde hay una guerra espiritual. Mi oído tiene que estar más atento. Mi oído tiene que estar afilado y conectado con las noticias del cielo.
Espíritu Santo de Dios, Señor amado, tú eres fiel y verdadero, Padre celestial.